Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, aquí forma física y telemática. Bienvenidos al 10º encuentro de investigación y documentación de artes visuales, subvertir las ausencias, historias, acervos y prácticas, especialmente a la mesa número 5, identidades disidentes, que también puede ser prácticas disidentes. Aquí tenemos una mesa diversa, bueno, valga la redundancia, conformada por investigadores, investigadoras que van a trabajar temas de queerdades, masculinidades, críticas y lecturas feministas sobre en las artes visuales. Vamos a partir de izquierda a derecha.
con Benjamín Martínez Castañeda, que él es artista, investigador, doctor en artes por el INVAL, profesor de tiempo completo de la Facultad de Artes y Diseño, donde forma parte del grupo de investigación en diseño de exposiciones Patria Real Fierros, con el proyecto Museologías LGBTIQ+, diseño de exposiciones, activismo y disidencia sexual. Él es director del Museo Digital de la Insurrección Sexual y co-curador del Instituto de Investigaciones NOA NOA. Así que le vamos a dar la palabra, tenemos 15 minutos y vamos a ir ahí, así, en ese orden. Gracias. Bien, bueno, buenos días a todos, todas, todes. Y primero me gustaría abordar qué entiendo por archivo. Y bueno, entiendo por archivo una transferencia de información. No se oye. Acércate un poco más. Entiendo, ¿así? Otro micrófono. Hola, hola. A ver, ¿te pasó este? El golpe sí se oyó. Bueno, parto de la idea de archivo como una transferencia de información importante a una serie de objetos en un espacio determinado. También entiendo el archivo como una gramática que ayuda a la formulación de discursos. En este punto, Derrida menciona que el archivo tiene dos orígenes, uno ontológico y el otro nomológico. El primero es el principio según la naturaleza, es la historia, allí donde comienza, principio físico, histórico y ontológico. Este se centra en los procesos y discontinuidades de los discursos y su información es flexible y desordenada al margen de cualquier ley y jerarquización. Mientras que el segundo, dice Derrida, es el principio según la ley, allí donde los objetos, donde los hombres y los dioses mandan, allí donde se ejerce la autoridad, el orden social, en ese lugar donde el cual el orden es dado. Es un principio regulador, continuo y homogéneo que depende de la memoria material y de los sistemas culturales en los que vivimos. Por otro lado, para Foucault, el archivo es la ley de lo que puede ser dicho y el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. De ahí que un archivo nunca sea lineal, sino que su temporalidad es aleatoria. Dice Foucault, lo que hace que todas esas cosas dichas no se amontonen indefinidamente en la multitud amorfa, ni se inscriban tampoco en una linealidad sin ruptura, y no desaparezcan al azar, solo de accidentes externos, sino que se agrupen en figuras distintas, se compongan las unas con las otras según las relaciones múltiples, se mantengan o se esfumen según regularidades. El archivo es pues una multiplicidad de enunciados, acontecimientos, que está más cercano a las genealogías que a las teleologías. Nos permite cuestionar las subjetividades, pues asume que somos diferentes y dispersión. ¿Qué implica un archivo queer? José Esteban Muñoz ve en lo queer una posibilidad de un futuro que nos permite ir más allá de la crueldad del presente. Lo queer es esencialmente el rechazo de un aquí y una ahora y una insistencia en la potencialidad o la posibilidad concreta de otro mundo. Dicha utopía queer busca salir de la temporalidad y espacialidad lineal heterosexual. En este sentido, Jack Halberstam menciona que lo queer se forma en oposición a las ideas de familia, heterosexualidad y reproducción. Así, la forma de vida queer abarcará prácticas subculturales, métodos alternativos de alianzas, formas de encarnación trans y aquellas formas de representación excéntricas. De tal forma, la temporalidad queer es una temporalidad alternativa de un futuro imaginado fuera de las lógicas de dominación. Asimismo, Halberstam reflexiona que la temporalidad transforma la espacialidad, de ahí que diga que esta espacialidad queer es una nueva interpretación del espacio en la que participan las comunidades queer para ellos mismos. En este sentido, Halberstam ve en la temporalidad y espacialidad queer una forma para la construcción de un archivo, donde éste funciona como, abro una cita, una narrativa productiva, un conjunto de representaciones, una historia, un memorial y una cápsula del tiempo. Fin de la cita. Con relación a lo anterior, Anne Setkovich piensa el archivo queer como un trauma, o mejor dicho, un archivo de sentimientos. Aquí el trauma es un punto de partida,
a un vasto archivo de sentimientos, las muchas formas del amor, rabia, intimidad, pena, vergüenza, entre otras que forman parte de la vitalidad de las culturas queer. En este archivo de sentimientos, el trauma cuestiona los convencionalismos nomológicos del archivo mismo, lo que nos invita a plantear un archivo inusual y efímero, el cual, abro cita de Anne Setkovich, incorpora recuerdos personales que pueden registrarse como testimonios orales o en video, en autobiografías, cartas y diarios. La memoria del trauma está engarzada no solo en la narración, sino también en los artefactos materiales que pueden abarcar desde fotografías hasta objetos cuya relación con el trauma puede parecer arbitraria si no fuera por el hecho de que están investidos por un valor emocional e incluso sentimental. Fin de la cita. Por lo tanto, un archivo queer como trauma y como archivo de sentimientos es efímero porque se concentra en la experiencia afectiva y no en las formas institucionalizadas donde ese trauma como experiencia sentida puede movilizarse mejor desde la temporalidad y la espacialidad queer, donde afecto y sexualidad convergen. Siguiendo con Setkovich, el archivo queer aborda la pérdida traumática de la historia que ha acompañado la vida sexual y la formación de políticas públicas sobre el sexo. Reafirman en papel de la memoria y del afecto para compensar la negligencia institucional. De tal forma, el archivo queer tiene un origen ontológico y está más cercano a la genealogía, pues la corporeidad del trauma se da en el testimonio con el objetivo de no olvidar. Lo anterior es urgente ante el silencio, negación y borramiento de las historias LGBTIQ+, que los mismos estados hacen de sí. De ahí que gran parte del material de los archivos queer sean efímeros. Setkovich piensa lo efímero como publicaciones ocasionales y documentos en papel, objetos materiales accesibles al público que no podrían encontrarse en bibliotecas ni en otras instituciones públicas como libros pornográficos, revistas de tiradas cortas y formas de cultura de masas que son considerados camp. También se recogen materiales personales como diarios, cartas y fotografías. Un archivo queer es una prueba de la vida pública y privada de las poblaciones LGBTIQ+, que si no se archiva puede desaparecer. En este mismo sentido, Cejo Carrascosa, Lucas Platero, Andrés Serna y Fefa Vila ven en el archivo queer la recuperación de materiales vivos y memorias fragmentadas de los devenires queer. Lo anterior nos hace pensar en el archivo queer como un archivo afectivo y performático, conformado por shows nocturnos, bares, fiestas, protestas, celebraciones, vergüenza, orgullo, rabia, alegría, etc. La urgencia de un archivo queer es personal, por lo que no se puede hablar de un único archivo, sino que cada quien construye el suyo a partir de sus traumas o afectos, siendo estos últimos los que nos permiten generar alianzas, cruces e intersecciones entre otros archivos. Como se mencionó antes, estos archivos buscarán preservar la memoria y hacer genealogías de las narrativas LGBTIQ+. Es bajo esta premisa que se presentan los casos de Histeria Revista y Museo DIM. El proyecto Histeria surge en el año 2013, bajo el consejo editorial de les artistas feministas Liz Misterio, Ibelín Mesa, Paula R.G. y Alex Javier Aceves Bernal. Su fundación toma como base la idea de lo personal es político y el feminismo abyecto. Esta revista funciona como un archivo vivo que reúne el trabajo artístico y filosófico de una multitud de excluidos. Desde su origen, Histeria, abro cita del comité editorial, aboga por el respeto a la diversidad de identidades exogenéricas y pretende ser una fuente de recursos prácticos, teóricos y estéticos para fomentar una cultura erótica, crítica, diversa y satisfactoria. Fin de la cita. El archivo de Histeria lo construimos y lo constituimos todos les que participamos en ella. Del mismo modo, formamos parte del archivo de alguien más que se ha interpelado por sus contenidos. Así pues, Histeria es la unión de una serie de subjetividades que se vinculan y ejercen, aunque sea momentáneamente, su derecho a participar. Es el momento liberador de placer, consigna, desahogo, independientemente de la etiqueta que cada persona lleva consigo. En este sentido, como archivo de sentimientos, el archivo de Histeria Revista apela al amor, la comunidad y, actualmente, el consejo editorial de la revista está constituido por Liz Misterio, Alex Javier Aceves Bernal y un Pardo.
Por otro lado, el Museo DI es un proyecto chileno alojado en Instagram que surge como una alternativa a las escasas representaciones de las poblaciones LGBTIQ+ en los museos del Estado y busca recuperar de manera colaborativa la historia queer de Chile. Su base museológica, dice el comité curatorial, propone una mirada diversa, disidente, diferente y díscola. Su promesa consiste en sacar la historia del closet para que más personas puedan ver la vida en tornasol. Fin de la cita. Para ello, el equipo curatorial queeriza la historia bajo los siguientes lineamientos: objetos de otros museos, fechas conmemorativas locales, espacios de encuentro queer y memorias de los usuarios del museo. La dinámica archivística del museo es a partir de la apropiación de objetos históricos y objetos personales para conmemorar el diálogo entre la historia oral y la historia oficial, y así cuestionar la forma en que las instituciones omiten, silencian y borran las memorias queer de sus colecciones y discursos. Para cerrar, hablar de un archivo queer es reimaginar la historia desde las emociones y el trauma. Implica abrir una temporalidad y una espacialidad desde la utopía queer para hacer un futuro más amable para las poblaciones LGBTIQ+, así como para establecer un memorial del mundo que no se está dispuesto a seguir viviendo en violencia y discriminación. El archivo como memorial es lo que posibilita los cruces genealógicos, entre otros archivos y memorias de las personas LGBTIQ+. Además de los traumas y emociones, los cruces también se dan por carteles, fotografías, canciones y otra serie de objetos que forman parte de la cultura sentimental y material de las disidencias. Finalmente, el archivo queer marca un cambio en la narrativa oficial para visibilizar silencios y omisiones de esas cosas que los grandes relatos no están dispuestos a reconocer. Gracias. Súper, Benjamín, muchas gracias. El archivo queer, ahí, disidente, me encanta porque viene a romper todo lo que... cómo se dan incluso construir nuestras identidades disidentes, ¿no? Vamos a seguir con... Bueno, vamos a pasar todos y después vamos a hacer como una conclusión en conjunto, un diálogo, para después dar la palabra también a quienes nos miran por internet y quienes están aquí presentes. Y bueno, paso a presentar a Alberto Pazarán Rodríguez con su ponencia Intrapolíticas y Maricas, Identidades Inestables. Bueno, gracias por estar todos aquí, gracias al comité organizador. Yo les voy a hablar sobre imagen LGBT y su impacto en la construcción de la identidad a partir de este proyecto que es Intrapolíticas Maricas. Entonces, yo vengo desde el ámbito educativo, entonces me gustaría comenzar con un pequeño ejercicio de imaginación con ustedes. Cerremos los ojos y quisiera que se imaginaran a un hombre. ¿Qué características físicas tiene? ¿Cómo está vestido? ¿De qué lugar proviene? Ahora, imaginemos a una mujer. ¿Cuáles son sus características? Pensemos cuál es la primera imagen que se nos viene a la mente cuando escuchamos estos dos conceptos y retengámosla. Por último, pensemos en una persona LGBTI+. ¿Cuál es la primera imagen que nos viene a la mente? ¿Cómo luce una persona LGBT? Ahora, más que buscar un consenso, estamos apuntando a una reflexión. ¿Cuántas personas habrán pensado en una mujer como representante de la comunidad? ¿Cuántas personas habrán pensado en un hombre? ¿Y cuántas en una persona trans o en una persona no binaria? La imagen del colectivo LGBT siempre ha sido apuntada a la diversidad. Sin embargo, la realidad es que una serie de representaciones constantes, tanto en la imagen publicitaria como en la representación artística, se ha inclinado por el hombre homosexual como centro de esta representación. Y ahora que podemos focalizar esta centralización de la representación LGBT en una persona homosexual, les invitaría a realizar de nuevo este ejercicio de imaginación-memoria y pensar en cómo percibimos a este hombre, en sus características físicas, sociales, económicas, cómo se ve esa persona. Una vez aterrizada esta imagen, habría que cuestionarnos, ¿quién pensó en un hombre blanco o de complexión atlética? Bien parecido, de otro contexto. Si pensamos en algún nivel socioeconómico, ¿alguno de ustedes pensó en alguna persona con discapacidad? ¿En una persona negra?
en un cuerpo feminizado, por ejemplo? Sin asumir la respuesta de cada uno, no es difícil localizar de dónde vienen estos imaginarios y por qué en su mayoría este imaginario sobre la comunidad LGBT responde a características muy específicas atravesadas por violencias económicas y sociales, que apuntan al machismo, el racismo, la misoginia y el clasismo, por mencionar algunas. Invisibilizando no solo a aquellas personas y expresiones que no son homosexuales, sino a las que no son homosexuales y tampoco hegemónicas o heteronormadas. Esta serie de reproducciones interiorizadas de violencias estructurales no solo provienen y se ven reforzadas en la producción de imágenes en general, sino que tienen un impacto social importante en la convivencia y percepción tanto externa como interna sobre la misma. Y por tanto, debe ser un caso de atención por parte de las personas que nos dedicamos a la producción de imágenes. Dentro de este planteamiento, Intrapolíticas Maricas surge como una propuesta curatorial que plantea analizar dicha situación en el contexto mexicano, ya que si bien no hay una posible territorialización de la diversidad sexual, sí existen características contextuales específicas que impactan en el desarrollo y desenvolvimiento de las personas LGBT. Y por tanto, la imagen también debería de cambiar. Situé varias referencias actuales sobre este imaginario en las ilustraciones de Tom of Finland, que muestran hombres hipersexualizados, desde una percepción de la masculinidad clásica, basada en la fuerza, el poder y la jerarquización. Por ello podemos ver figuras de poder y autoridad siendo representadas en situaciones sexuales poco ambiguas. Policías, bomberos, motociclistas. Apuntamos de nuevo a hombres blancos, grandes, corpulentos, musculosos, en actitudes que podemos definir como viriles. En una de sus obras, llamada Día y Noche, podemos observar un juego de dualidades entre el ser y el deber ser. En la primera imagen observamos el rostro de un hombre en traje de manera muy cotidiana, y en el siguiente momento estaría vestido de cuero, lo que hace evidente la necesidad de establecer una diferenciación sobre la homosexualidad no solo actitudinal, sino desde la vestimenta como un código de conducta. En otro caso tenemos a George Quaintance, que también aborda figuras masculinas estilizadas, musculosas, retoma arquetipos en su mayoría de los vaqueros, por ejemplo, otra figura asociada a lo masculino, el trabajo físico, la fuerza y símbolo durante muchos años en el cine de una idealización del hombre. Sin entrar mucho en materia, la obra que nos generaría un interés en principio sería la de Sacrificio Azteca, en la que retrata una tríada de hombres en un aparente ritual de sacrificio, con una simulación de vestimentas aztecas, que estaría lejos de una representación fidedigna, en un destello de apropiación cultural. Y de nuevo, esta erotización de la figura masculina, vemos que todos estos hombres responden a un canon, ligado al cuerpo, color de piel, estructura facial, no es una coincidencia y tampoco es una limitación técnica del artista. En esta apropiación del imaginario sobre la masculinidad, se terminó reproduciendo y proyectando esta idealización. Pensemos que estas imágenes fueron producidas en la década de los 50 del siglo pasado. En los 80 tenemos a Hal Fisher, que nos presenta la serie fotográfica Guy Semiotics, en la cual podemos ver una serie de representaciones de la diversidad de hombres homosexuales y sus códigos de vestimenta, que aluden en muchas ocasiones a la práctica sexual. Fisher, en un tono sarcástico y juguetón, exagera estos códigos y nos presenta al hombre hippie, al de cuero y al básico, entre otros. Sin embargo, a pesar de estar inscritas en una especie de análisis crítico y etnográfico sobre las personas homosexuales, se acabaron convirtiendo en una documentación de dichas actividades. Y por más que hayamos hecho este salto entre la ilustración y la fotografía y las décadas, seguimos viendo un patrón: hombres homosexuales, blancos, etc. En este sentido, vemos que la representación no solo proviene en su mayoría de hombres homosexuales, sino que se enfoca en la representación de los mismos desde la sexualidad y el erotismo. El problema en esta cuestión no es moral, no es sobre una definición de lo sexualmente adecuado o correcto, desde una posición de aceptación o rechazo, sino desde una percepción del individuo LGBT desde la bidimensionalidad de lo sexual, trayendo como consecuencia esta visión del sujeto LGBT que tiene el sexo como objetivo primario y único, y cuya existencia flota alrededor de esta concepción. Por ello, se incluye en esta investigación artistas como Keith Haring y Félix González Torres, cuya producción nos va a situar en la década de los 80 también,
y a pesar de que en el caso de Haring sí existen figuras masculinas hipersexualizadas, el giro crítico que le da en torno a la conciencia social sobre el VIH y el SIDA, así como su integración del espacio público como herramienta de difusión social, cambia el uso de este mismo imaginario. En el caso de Félix González Torres, que no solo se sitúa como un gran exponente del arte relacional, nos presenta obras que también abordan crítica y poética y personalmente las implicaciones del sujeto LGBT. Por ejemplo, en la partida de su pareja, a razón del VIH, por simplificar la obra. En este punto sería importante aclarar que una predominancia visible de hombres homosexuales y representaciones de hombres homosexuales a lo largo de la historia de la imagen LGBT, tanto artística como comercial, no quiere decir que no existan expresiones desde el resto del espectro de la comunidad, sino que no han sido tomadas en cuenta desde los centros de poder. No han sido consideradas como relevantes y este velado rechazo es el que se plantea como una violencia estructural que al final se traduce en invisibilización. Sobre el proyecto curatorial, consta de 6 núcleos y la necesidad de establecer esta reflexión lo dividió de la siguiente manera. El primero es un preimaginario en el cual se plantea esta raíz de lo LGBT partiendo de la representación homosexual, que ya revisamos un poco. El segundo núcleo aborda las réplicas estructurales en nuestro contexto, desde la crítica de lo mexicano y su percepción de la masculinidad. Sin embargo, terminando también en la representación en su mayoría de hombres homosexuales en tonos eróticos. El tercer momento de la exposición aborda este límite entre lo público y lo privado, teniendo en cuenta esta meta-invisibilización dentro del colectivo. ¿Qué está fuera y qué está dentro? ¿Qué está encerrado en el closet del closet? En un cuarto momento tenemos la demanda social, que se inserta desde una cuestión crítica y la necesidad de una producción visual que apunte a una reflexión desde la diversidad del colectivo. El quinto núcleo se sitúa en la diversidad, y bueno, es la intención de exponer a generaciones jóvenes de artistas que están trabajando con estas críticas estructurales. La idea también es abrir el espacio a una verdadera diversidad e incluir todo el espectro de identidades LGBT sin que éstas funjan como determinantes para su selección. En un sexto momento, la exposición plantea el análisis histórico del movimiento LGBT en México desde la creación del FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Y bueno, aunque el proyecto sigue en proceso, se ha diversificado en otras acciones, como lo fue la exposición Mi Barrix me respalda, co-curada con la historiadora de arte Sara Morelos y que fue realizada en el Centro Cultural Javier Villaurrutia, en el marco del Festival Internacional de la Diversidad Sexual. En surgió una serie de coincidencias entre ambos curadores que surgieron de los cuestionamientos de los círculos sociales de las personas LGBT, partiendo desde los afectos y la creación de verdadera comunidad. En ellas se invitaron a 12 artistas, donde temas como la corporalidad, la empatía, la crítica social y lo personal formaron parte de la construcción de una exposición LGBT que se constituyera como crítica. Contó con una serie de actividades paralelas como micrófono abierto, performance, intervenciones gráficas y una serie de representaciones escénicas con miembros de la misma comunidad. Fue importante pensar en el centro cultural, ubicado en la Glorieta de Insurgentes, como punto clave para ser frecuentados por miembros de la misma. Parte importante de realizar esta exposición se centró en la creación de redes y en una revisión autocrítica del planteamiento que realizamos previamente. Y bueno, otro derivado de estas investigaciones tiene que ver con la producción y fue el proyecto que se llama Hiperhombre, en el cual llevo recopilando desde 2019 una serie de capturas de pantallas de perfiles de esta famosa aplicación de citas LGBT, donde priman los hombres homosexuales. El interés de realizar esto surgió desde las descripciones que abundan en estos perfiles, donde la demarcación de una idealización de la pareja, aunque sea meramente sexual, evidencia todas estas violencias a la vez. No afeminados, no cosas raras, no gordos, vergones, chacales, machos, etcétera, puede leerse a modo de creación de un Frankenstein homosexual. Estos apuntes nos regresan al imaginario de Tom of Finland o George Quentin.
Estas piezas retoman gráficamente la identidad corporativa de la aplicación a través del color y sin utilizar imágenes o nombres. Se coloca el texto de la descripción, así como las características del sujeto que las escribe colocadas en el perfil. Con ello volvemos al ejercicio primero que hicimos de imaginación, pero potenciándolo. Habrá que imaginar a la persona que el sujeto en cuestión está imaginando y al mismo tiempo imaginar a este sujeto mismo dando la información, con la información que se vierte en el perfil, que prácticamente es una descripción física. Me pareció importante extraer solo el texto, ya que fuera del consenso de la aplicación se revela su naturaleza violenta. En alguna ocasión fue presentado en un taller con Omar Pimienta, organizado en el Centro de las Artes de San Agustín, y fue percibido como una crítica moral a las conductas sexuales. Sin embargo, una vez aclarando el objetivo del proyecto, muchos de los asistentes coincidieron en cómo dichas violencias, por más explícitas que fuesen, siguen siendo invisibles. Y bueno, como conclusión, creo que es importante que haya un obvio impacto de la generación de imágenes a nivel social y personal identitario que debe ser tomado en cuenta de manera ética para la creación de imágenes, que se debe visibilizar la diversidad del colectivo, se necesitan producciones artísticas LGBTI más que aborden problemáticas locales sobre el contexto mexicano y deje de responder a imaginarios extranjeros. Habría que ampliar los criterios curatoriales para no invisibilizar narrativas no heteronormadas o hegemónicas y plantear un estudio específico sobre la imagen LGBT a nivel artístico y comercial en nuestro contexto. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Me encanta cómo la mesa se va solita, se va como cuajando, ¿no? Cómo tú nos puedes entregar estas herramientas curatoriales que también nos sirven a quienes van a generar este archivo queer como campos que se tienen que considerar para generar estas memorias desde el acervo, ¿no? De nuestras identidades. Bueno, pasamos con Moisés Miranda, con la presentación El desnudo masculino, una historia entre líneas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, No, pues... Moderador, ¿no has leído los currículos de...? Ah, Y del anterior, Discúlpenme, sí. Del anterior tampoco. Discúlpeme. Alberto es artista visual, egresado de la Esmeralda, ha colaborado con instituciones como el Museo Jumex, Museo Tamayo, el Centro de la Imagen, el Centro Cultural de Hacienda, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, desde la producción artística, la práctica educativa, mediación, pasando por la curaduría, museografía e investigación. Su trabajo aborda las construcciones identitarias, el cuestionamiento de las estructuras que la atraviesan y los métodos de representación que derivan de estos procesos. Recientemente fue seleccionado por el PAPIAM-D para realizar una investigación sobre inclusión y diversidad en espacios museísticos. Y Moisés es artista creador especializado en fotografía e investigador en formación. Su trabajo artístico y de investigación tiene como eje principal el erotismo, la sexualidad y la sensualidad, todo desde una visión contestataria, de protesta, de disidencia e histórica. Sus vertientes temáticas son mayormente el homoerotismo, la identidad gay alternativa y la disidencia a través del cuerpo como herramienta y soporte artístico. Ahora sí. bueno, pues ahora sí, buenos días. Antes que nada, pues agradecer a CENIDIAP, al CENART y todos los organizadores de este 10º encuentro, pues por la oportunidad. Y bueno, mi ponencia, a pesar del título, Desnudo masculino, una historia entre líneas, está más enfocada hacia el desnudo masculino de la fotografía mexicana en el siglo XX, ¿no? Y bueno, procedo a comenzar. El desnudo masculino, una historia entre líneas. Hablar de desnudo masculino en la fotografía mexicana es una historia compleja que brinca entre mundos estéticos, conceptuales y contextuales. En este viaje nos encontramos imágenes atemporales a la historia universal. Son imágenes anacrónicas que escriben su propia historia entre los renglones de la historia de la fotografía mexicana. Esta investigación está dividida en 2 etapas, de las cuales solo hablaré de la primera, que he dividido en 4 núcleos de clasificación. Núcleo 1.
Los pioneros, historias entre líneas. Como resultado de las primeras pesquisas, nos encontramos con fotografías de Guillermo Kahlo, Luis Márquez Romay, Librado García, Smart y W. Artistas que durante las primeras décadas del siglo pasado forjaron una carrera en la vanguardia fotográfica del país, pero que este tipo de material, el desnudo masculino, fue ocultado, olvidado, separado de su producción habitual, relegado a cajas de archivos privados y que al ser descubiertos se convirtieron en piezas únicas que faltaban en la historia mexicana de la fotografía. Sí, de la historia mexicana de la fotografía. Inicio con el autorretrato de Guillermo Kahlo, pues pensar en la autocontemplación y autopercepción del cuerpo en su desnudez en un México porfirista de finales del siglo XIX vuelve a esta fotografía anacrónica a su tiempo, y que lejos de ser una simple experimentación práctica del autor, nos habla de una conciencia y conocimiento del desnudo propio y lo que éste envuelve, como la exhibición, su goce, lo sexual y lo erótico. En el caso de los desnudos de Luis Márquez Romay y de Librado García, situados entre las décadas de 1920 y 1930 en un México posrevolucionario, donde la figura masculina dominante era el héroe, sus fotografías no se adhieren a esta estética. En las de Márquez Romay vemos una influencia pictorialista, con personajes clásicos como Narcisos y los efebos. Y a pesar de todas las investigaciones realizadas después de su descubrimiento, no se han hallado los motivos por los cuales se realizaron y menos por el cual se ocultaron. Por esto, genero mi propia hipótesis, que dice: en las fotografías de Márquez Romay, aún con su rebuscada teatralidad, es innegable que tiene una visión homoerótica, que si bien no podemos atribuir al deseo mismo del artista, esto se puede deducir de las referencias visuales que hay de otros autores como Guglielmo Plochu. Aquí podemos ver los ejemplos de Guglielmo. Y que su justificación forzada responde a una forma de disfrazar su contenido erótico y sensual para no mostrar abiertamente que los cuerpos juveniles que retrató son para contemplarse, para ser deseados, y que debido a las condiciones sociales, morales e incluso religiosas de su época, se tomó la decisión de ocultar dicho material. Estos son algunos ejemplos de los desnudos de Luis Márquez. Algo similar sucedió con Librado García, activo en las primeras 2 décadas del siglo XX y después totalmente olvidado. Smart fue abiertamente homosexual, por lo tanto, las fotografías de desnudo que hizo las podemos considerar absolutamente homoeróticas, motivo por el cual para los investigadores que lo han estudiado fue la causa de que tanto él como su trabajo quedaron suprimidos de la historia. Al igual que los artistas anteriores, la producción principal de Smart no era la fotografía erótica o la de desnudo, por lo cual Librado trata con un toque clásico, con poses atléticas similares a los estudios del cuerpo de la academia. Pero también encontramos imágenes donde el modelo posa para su total contemplación. En otras, el modelo mira directamente a la cámara o en su rostro hay gestos de placer y gozo como en las imágenes homoeróticas contemporáneas. Hay quienes piensan que de sobremanera se le atribuye esta connotación homoerótica a sus desnudos, pero es imposible negar esta característica, ya que es como decir que los desnudos de Nahue Olin carecen de un atributo erótico. Pues esta condición es totalmente implícita, porque no necesariamente debe existir atracción por parte del fotógrafo, sino la intención de resaltar el deseo hacia el modelo retratado. Por último, nos encontramos con el fotógrafo anónimo W, quien dedicó su producción a la pornografía en las décadas 30 a 40 del siglo pasado. Aunque la mayoría de las postales que se han atribuido a W son de pornografía heterosexual, se encuentra el retrato de un hombre, probablemente un actor porno, publicado en el número 23 de la revista Alquimia, donde se hace un recuento histórico de la pornografía en México desde el siglo XIX. Se menciona la clandestinidad e ilegalidad de dicho material, la condena moral y judicial por su distribución y consumo, y su muy cercana relación con la fotografía de desnudo que se utilizaba como un pretexto artístico e incluso con la científico para su producción.
lo que sustenta mi hipótesis sobre las fotografías de Márquez y que genera otra sobre la existencia de más material de desnudo masculino, pero que por su ilegalidad fue ocultado e incluso destruido. Material erótico y sexual para un sector totalmente reprimido y que la única forma de tener acceso a esas imágenes que satisficieran el anhelo de contemplación y deseo era a través de la pornografía clandestina. Y esta fotografía representa en un grado ese deseo enclaustrado. Vemos un hombre joven sentado con las piernas abiertas mostrando sus genitales. La imagen, en este caso, fue hecha totalmente para su exhibición. Aunque el joven no mira directamente a la cámara, permanece en una pose que invita y autoriza su consumo. Núcleo 2. El hombre armadura, el hombre natural. Mientras que en el arte europeo las cualidades homoeróticas iban siendo cada vez más aceptadas y reproducidas, en el México posrevolucionario el canon de lo masculino era el héroe nacional, vigoroso y viril, símbolo de la fuerza de ese México heredero de guerreros aztecas, de valientes guerrilleros, sinónimo de honor, coraje y poder, lo que yo llamo el hombre armadura. Esto favoreció, como menciona Adolfo Mantilla Osorno en El hombre al desnudo, Dimensiones de la masculinidad a partir de 1800, a que el desnudo masculino fuera, abro cita, el anhelo de lo natural, y entiende la naturalidad como la forma de pureza del cuerpo y el pueblo, que habría de convertirse en una obsesión para el discurso de la política del Estado nacionalista. Entonces, cierro cita. Entonces, nos encontramos fotografías de desnudo masculino incrustadas en esta ideología, donde la cualidad erótica queda desplazada a una idea apenas evidente, formando parte del hombre armadura, el cual encierra al mismo hombre dentro de esta coraza, volviéndolo invulnerable a todo tipo de emoción y deseo. Ejemplo de esto es la fotografía de Leo Matis en 1945 de un modelo de Siqueiros, un hombre totalmente desnudo con las características de vigor, fuerza y poder, de frente y en contrapicada, resaltando la pose de heroísmo. Y la de Nacho López, al bailarín Pepe Antinus, donde se hace evidente al hombre armadura y la contención del deseo en su atuendo y la pose de heroísmo estoico. Posteriormente, la desnudez acorazada deja de ser un canon y se convierte en un adjetivo metafórico que acompaña al desnudo masculino, quizás nuevamente como una justificación estética o como una reinterpretación conceptual. Idea que vemos en los desnudos de Gerardo Suter, realizados entre las décadas de 80 y 90, donde el hombre armadura transforma la coraza en máscaras de misticismo y humanidad propios del ser y del cuerpo, incluyendo el instinto natural de la sexualidad y el erotismo. Por su parte, Toledo reinterpreta esta armadura utilizando pieles de animales, quitando su función de reprimir los instintos y usándolas como metáfora de estos, el hombre animal que no puede escapar de sus instintos. Núcleo 3. Fotoperiodismo, de la intimidad a lo público. Abro cita. El fotoperiodismo, un género en que la cámara transgrede la intimidad del sujeto, en donde es la habilidad del fotógrafo la que connota al modelo accidental y se contrapone con la foto construida. Cierro cita. Con esta definición de Agustín Arteaga en El hombre al desnudo, Dimensiones de la masculinidad a partir de 1800, nos encontramos que la imagen se torna en un voyerismo dirigido por el ojo del fotógrafo, descartando en su totalidad los pretextos visuales para retratar la intimidad, transgrediendo la privacidad, volviendo público lo privado, especialmente si se trata de la intimidad de personajes como actores, atletas, artistas, etc., regalando al espectador el morbo necesario para alimentar su deseo. Ejemplo de esto son las fotografías de Pedro Infante en 1939 y Tintán cerca de los años 50, bañándose. O la de un atleta desnudo tomada por Agustín Casasola en 1920. Ay, ¿dónde está Casasola? Creo que no puse Casasola. Y es así que la hora del baño se convierte en el momento más íntimo que tenemos, esta convivencia con nuestra desnudez, la forma en que la disfrutamos y la riqueza sensorial que se involucra, sumando a ello la necesidad vital de asearnos, misma que nos lleva a varios casos en un acto ya no tan privado,
como la foto que tomó Elsa Medina en 1995, donde retrata a un joven bañándose en un parque público, o la fotografía de Rodrigo Moya en 1966, donde capta a un par de guerrilleros desnudos bañándose. Y después de que el acto de desnudarse por un motivo u otro se vuelve una acción política, se utiliza ya no como un acto lúdico o lascivo, sino como una declaración política y social. El cuerpo desnudo deja de ser privado para convertirse en una herramienta de protesta, siendo este lado sexual e íntimo lo que se transforma en una incomodidad para los ojos que observan, dado que deja de ser un objeto de deseo y de consumo. Aquí apreciamos las fotografías de Pedro Valtierra de 1985 de una protesta de mineros, y un poco entrados en el siglo XXI, imágenes de la marcha de campesinos de los 400 pueblos por Carlos Ferrer. Pedro. Núcleo 4. La antesala. En las últimas 3 décadas del siglo XX, después del inicio de la lucha por los derechos homosexuales, el desnudo del cuerpo masculino se utilizó como un medio de expresión. Por un lado, el deseo sensual, sexual y romántico del estilo de vida gay, y por otro, como herramienta estética en las artes para promover los derechos de las personas con VIH y crear conciencia sobre esta enfermedad, convirtiéndose así en la antesala de la producción masiva de imágenes homoeróticas que se ha generado en el nuevo milenio. En esta antesala nos encontramos a Armando Cristeto Patiño con su serie El Condón, que son autorretratos mediante fotomontaje análogo cargados de un estilo de homoerotismo que precedió la tendencia estética en las siguientes décadas. Aquí hago un paréntesis que apoya la teoría del anacronismo de la foto de Guillermo Kahlo, pues tras todo lo recabado, estas imágenes son las únicas de autorretrato encontradas después de él, o sea, de la de Guillermo, las cuales se crearon casi 80 años después, y agregado a esto, que el uso del autorretrato de desnudos se empezó a producir en Europa a principios del siglo XX, al menos en la pintura, y en México a mediados de este siglo, el siglo XX, igual en la pintura. Y bueno, retomamos. También de Armando Cristeto, en la década de los 80 se encuentran sus fotografías de Apolo Urbano, de las que el mismo artista nos cuenta que la intención de retratar esos cuerpos musculosos respondía a su propio deseo erótico. Y es en esta década, con la apertura social al estilo de vida gay, que surgen en México las revistas de contenido exclusivo para hombres homosexuales. La primera en aparecer fue Macho Tips, que después cambió su nombre a Hermes. Uno de los fotógrafos que inició su carrera en esta revista y que es ícono en el medio por su trabajo homoerótico es José Luis Bueno, quien actualmente sigue activo. Estas revistas ofrecían al espectador, aparte de su contenido erótico, artículos informativos sobre salud, cultura, anuncios de lugares de ambiente y medidas y cuidados sobre el contagio VIH. Algunos otros nombres de fotógrafos que ilustraron con desnudos estas publicaciones son Juan Carlos Justiz y Tony Bretón. También dentro de estos pioneros del homoerotismo contemporáneo, es importante mencionar a Antonio Salazar, quien con su trabajo fotográfico dejó manifiesto de su postura a favor de la lucha contra el VIH y los derechos homosexuales. Conclusión. Es necesario decir que cualquiera que haya sido el motivo o razón para su creación, estas fotografías obedecieron a una necesidad propia de cada autor, pero que hoy en día, en conjunto, forman un apartado muy importante en la historia de la fotografía mexicana, y así, en conjunto, cuentan una historia propia de un género fotográfico que se intentó ocultar y olvidar por el dominio de un poder hegemónico que ha controlado la forma de contar la historia del arte. Considero que se debe dar y reconocer su valor artístico de archivo y memoria, puesto que son testigos de un tiempo en el que la represión y la condena a cierto estilo de vida eran el acontecer diario. De igual forma, parece que la historia de la homosexualidad en México solo existe después de los hechos ocurridos en Stonewall, Estados Unidos. Pero antes de ese siglo, antes de esas décadas, el amor y la vida homosexual ya existía y resistía. La producción artística y fotográfica con intención homoerótica se abría paso en un camino silencioso que, como mencioné, fue enterrado en los propios capítulos de la historia. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Moisés. Cómo vamos revisando las memorias, ¿no? Con el tiempo y cómo se van dando cuenta estos sistemas de poder que ejercen su dominio, ¿no? Cuándo se puede mostrar y qué se puede mostrar, ¿no? Entonces, hablando también de la visibilidad que nos daría tener un archivo queer. Y estas categorías que también de pronto son útiles en ciertos periodos, en ciertas temporalidades y quizás después no. Entonces habría que pensar en eso también. Bueno, vamos a abrir ahora muchas gracias, con Pilar Rivero de la Garza y su ponencia Despatriarcalización y Violencia de Género, Arte Visual de Mujeres Artistas. Pilar es historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana, maestra en gestión cultural por el University College de Dublín y está en etapa de titulación del doctorado interinstitucional en arte y cultura del Sistema Nacional de Posgrado del CONACYT. Fue jefa de colecciones del Museo Nacional de la Estampa, editora de la revista Fahrenheit y subdirectora de medios de la DGBC de la Secretaría de Cultura. Ha escrito capítulos de libros y artículos académicos y recientemente publicó la novela Mangle Negro, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias. ¿Aquí me escuchan? Antes de comenzar, deseo agradecer al CENIDIAP y a quienes organizaron el 10º Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales la oportunidad de presentar la siguiente ponencia. Dice Carolina Meloni, cito, no solo no existe el grupo natural, las mujeres, nos diría Wittig, sino que la mujer como tal no es más que un mito, continuado la línea de desnaturalización de lo femenino. La categoría de mujer solo puede ser entendida en el interior de esa lógica discursiva. No es un hecho natural, sino una construcción determinada, un producto concreto, un fetiche esencialista cuya legitimidad viene dada por la matriz epistémico-hegemónica que la fundamenta. Cierro cita. ¿Cómo hablar de la obra de artistas que abordan la violencia de género y cuestionan el régimen visual patriarcal mediante la despatriarcalización de las imágenes, precisamente? ¿Cómo hacerlo desde el archivo? Esto me recuerda una frase del poema épico de Jovis Project de la poeta Anne Waldman. El poema está escrito en inglés. Cito, ¿destruimos las reliquias del patriarca? No, las necesitamos en el archivo. Cierro cita. Y sí, en el archivo hay que resguardar aquellas imágenes que tenemos que analizar. Con esta ponencia sugiero una posibilidad metodológica de constructivista para estudiar estas obras. Lo hago a través de 4 estrategias propuestas por la teórica de estudios de género Susan Stanford Friedman. Me interesa experimentar con esta metodología literaria y aplicarla a la visualidad para comprobar su utilidad. Las estrategias de constructivistas propuestas por Stanford Friedman son ironicista, la artista parodia al patriarca; historicista, la artista reconstruye la historia en la que ha sido la villana o la víctima; revisionista, la artista vuelve a contar los mitos en los que ha sido monstruosa o devastadora; y experimentalista, la artista subvierte los medios y los cánones tradicionales, tanto los paréntesis como los guiones son intencionales. Antes de continuar, aclaro algo que es aplicable a cualquier propuesta metodológica feminista. Al respecto, la crítica literaria Rachel Bloch Duplessis apunta que no hay sujetos, sin género en cualquier relación que estructure la cultura. Cito, ni en la producción, difusión o recepción, ni en los objetos, discursos o prácticas, ni en las experiencias de lectura, ni en las interpretaciones. Cierro cita. Se refiere a la cultura literaria, pero esta idea también es aplicable a la visualidad, que es materia que me ocupa. El fenómeno de la visualidad se encuentra intersectado por una cultura fundada en el androcentrismo, aunque no es materia de esta presentación hablar en torno a que el androcentrismo no estuvo en el origen de la humanidad, sino que deriva del derrocamiento del matriarcado, sí lo es el reflexionar en torno a las metodologías que posibiliten el estudio de la obra de artistas visuales que cuestionen ese patriarcado surgido
de la violación de la diosa madre, particularmente de aquellas que además confrontan la violencia de género. Visto desde esta perspectiva, cualquier estudio que se enfoque en analizar dichas obras es, por definición, un estudio sesgado, ya sea por asuntos territoriales, ideológicos, espaciotemporales o sobreinterpretaciones. La metodología que sugiero es una de las diversas aproximaciones al estudio del arte visual de mujeres que pretenden visibilizar las violencias de género a través de su obra. Pensemos en la artista Dulce Pinzón, quien suele presentar a personajes y personajes estereotipadas por su aspecto superheroico o por su rol social. Siguiendo la propuesta de este texto, el estudio de su obra partiría de una de las estrategias propuestas, conocida como ironicista, y que consiste en la presencia de una personaje denominada otra satírica, quien emula a la sociedad de las forasteras que aparece en la novela Tres Guineas de Virginia Woolf. Cito: tracemos, pues, rápidamente, en líneas generales, la clase de sociedades que las hijas de hombres cultos podrían fundar y unirse fuera de su sociedad, pero cooperando con sus fines. En primer lugar, esta nueva sociedad se sentirá aliviado al escucharlo. No tendría tesorera honoraria, porque no necesitaría fondos. No tendría oficina, ni comité, ni secretaria. No convocaría reuniones. No celebraría conferencias. Si debe tener nombre, podría llamarse la Sociedad de las Forasteras. Cierro cita. Stanford Friedman explica que como forastera, la otra satírica utiliza la ironía para cuestionar al patriarcado, porque como podemos ver en la obra de Pinzón, las figuras protagónicas no necesariamente son hombres, pero quienes ocupan ese papel suelen cuestionar con un alto nivel de sarcasmo la cultura androcéntrica en la que las violencias y los superhéroes tienden a resolver problemas de su función socialmente atribuida y asumida de forma casi inconsciente. El desmontaje del discurso patriarcal suele hacerse a partir del patriarcado mismo, por lo que Stanford Friedman se pregunta cuáles son las estrategias utilizadas por las creadoras para tomar por asalto tal discurso del que han sido excluidas y si estas estrategias lo confrontan por medio de distintas representaciones en torno a las violencias de género. Ella propone estas 4 herramientas que antes cité. La primera estrategia es la ironicista. En esta estrategia, la artista arremete el discurso del patriarca mediante la ironía. Se asume como forastera y se burla de los cánones de la masculinidad que vive al interior de las normas creadas. También arremete en contra de las instituciones que se fundaron a partir de esta norma. En México es muy común encontrar la obra de artistas y colectivas que se mofan de esas reglas. La colectiva feminista Polvo de Gallina Negra, creado por Mónica Mayer y Maris Bustamante en la década de 1980, ejemplifica este discurso sarcástico y forastero. Se puede analizar sus obras desde esta perspectiva, mostrándose las líneas de desterritorialización y territorialización que convergen en su obra. Estas líneas surgen de la paráfrasis de Rizoma de Gilles Deleuze y Félix Guattari, pero también de una crítica feminista al falocentrismo del rizoma deleuze-guattariano, precisamente. La segunda estrategia es la historicista. Esta estrategia reconstruye el discurso de la historia del que la mujer ha sido excluida. En esa reconstrucción, la artista precisa encapsular el prefijo re como una llamada de atención que excluye, pero no ignora de dónde surgió la idea de considerarla monstruosa, como señala María Martín Barranco, cito: cómo han sido consideradas históricamente las mujeres por sí mismas y por terceras personas, mujeres como objetos, como musas, mujeres miradas, pintadas y contadas por hombres o por mujeres que inscriben en los cuerpos propios y ajenos y las diferentes formas de sentirse en ellos miradas masculinas, cierro cita. Y como ella misma lo observa, aquellas representaciones simbólicas han fomentado y proyectado las violencias. En esta historia, las mujeres fueron consideradas seres utilitarios, pocas veces aparecen como creadoras, y cuando lo hacen, su obra se coloca como una subcategoría de la de sus pares masculinos. La artista Adriana Calatayud
Utiliza el cuerpo de la mujer como territorio para trazar y reescribir su estatus histórico y objetual. Literalmente las reconstruye a partir de elementos que rememoran la violencia de la que sus cuerpos han sido objeto, pero al mismo tiempo las convierte en protagonistas contemporáneas de la realidad violenta que nos rodea. La tercera estrategia es la revisionista y surge de When We Did Awakening, Writing as a Revision, escrito por Adrienne Rich en 1971, el cual representa el modo en que las artistas de diversas disciplinas se aproximaron a ver de nuevo aquellos mitos que habían sido narrados a lo largo de los siglos, pero en los que Medea, la gorgona Medusa o Circe dejaron de ser las villanas monstruosas. Por eso el guión en revisar, porque ven de nuevo, pero con ojos que atemperan las narraciones violentas de antaño. La mitología puede confundirse con la historia, pero difiere de esta en diversos modos, principalmente en que aquellas personajes dotadas de un rasgo maligno sirvieron para justificar invasiones, saqueos o destrucciones de ciudades enteras. La obra exposición In Gods We Trust de la artista visual Minerva Cuevas confronta las crisis contemporáneas que nos conciernen: el capitalismo extractivista, el cambio climático, la apropiación colonialista, y lo hace yuxtaponiendo deidades femeninas prehispánicas a la banalización de deidades de otras latitudes, vueltas logotipos de compañías superpoderosas, restituyéndoles en cierta medida al menos los poderes originales con los que surgieron en la primavera de las civilizaciones. La última estrategia es la experimentalista, que se identifica por ensayar con los elementos tradicionales del lenguaje, en este caso visual. Así, por ejemplo, los símbolos comúnmente identificados con la cultura androcéntrica les sirven de punto de partida para proponer nuevas aproximaciones. Desde el inicio de su trayectoria, la artista Mónica Mayer ha cuestionado y subvertido las narrativas patriarcales en torno a la visualidad, narrativas que por lo general conllevan un alto grado de violencia. Su tendedero es un testimonio vivo increscendo, un archivo que va sumando elementos a una obra colectiva en proceso, la cual utiliza materiales poco convencionales para fungir como transmisores de discursos, post-its, plumones, cuerdas, denuncias. Todo esto converge en un espacio consagrado como suelen ser los museos, pero que con la denuncia apela a las personas que visitan aquellos recintos, quienes se cuestionan la pertinencia de la consagración de los sitios y de las obras de arte. Susana Milewska dice que no hay un método específico de investigación en el feminismo, ya que la investigación feminista se considera una metodología en sí misma. Sostener esa premisa imposibilitaría varios temas. No hay un solo feminismo, sino una multiplicidad de ellos, lo cual conllevaría de inicio la existencia de más de una metodología. En segunda instancia, los feminismos son una postura a partir de la cual las artistas y las investigadoras generan sus obras o sus análisis, pero las metodologías pueden ser tan diversas como lo requiera la obra. El circunscribirla a una sola posibilidad parecería retornar al eterno problema de considerar al arte y al arte hecho por mujeres como dos categorías excluyentes, las cuales violentan desde su génesis su labor artística. Con el fin de no extenderme, es pertinente concluir diciendo que las obras enunciadas en esta ponencia merecen un tratamiento más detallado a partir de la metodología deconstructivista propuesta, la cual puede servir para que en un futuro más estudiosas la pongan en práctica en el trabajo de otras artistas visuales o de estas mismas. Muchas gracias. Súper, Pilar, muchas gracias. Impresiona también cómo abrimos con un contexto de necesidad, que es donde se ve que es importante abrir los acervos para incorporar estas identidades que son subversivas y que son súper críticas también con las formas de generar conocimiento dentro de la práctica del arte visual y su estudio. Y cerramos con una serie de herramientas que nos sirven también para no fijar justamente desde el archivo, desde la documentación y desde estos análisis que se hacen de estas identidades que son fluidas y líquidas,
no solo como un elemento de subversión, sino también como un elemento estratégico que obedece también a identidades que no quieren ser clasificadas, que no queremos ser categorizados tampoco, ni mujeres ni disidencias. Entonces creo que eso es súper importante porque la mesa ofrece, de alguna manera, ¿cómo se dice? Como un estado de las cosas, ¿no? El presente de cómo está la situación y el ejercicio también de la investigación. Y ofrece también herramientas que vienen desde el feminismo, la epistemología feminista y la curaduría y tu trabajo también como investigador teórico, donde realmente yo tenía como cuando leí los textos una pregunta respecto de que cuál sería entonces si queremos abordar un archivo, un acervo de memorias de todo lo que se está hablando aquí, ¿qué pasaría cuando se institucionaliza ese archivo? Porque al institucionalizarse se generan categorías y nos fijan. Y es justamente lo que en términos históricos, todas las revoluciones sociales del 68 para acá, es lo que no quieren, lo que no queremos. No sé si quieren comentar, hacer como tirada. ¿Alguno? ¿Alguna? Bueno, un poco esto de los archivos, cuando trabajaba en el INBA hace algunos ayeres, hubo una serie de conferencias en el Carrillo Gil que hablaba de cómo se iban a guardar estas obras de arte contemporáneas, ¿no? O sea, cuál iba a ser, cuál era el criterio, qué se resguardaba y cuáles eran los mecanismos, las metodologías para específicamente de conservación de las obras de arte, ¿no? Y, por ejemplo, hay una obra que yo no la vi en vivo, pero que era de Semefo y se llama, no la vi en vivo porque era muy chica, quiero decir, Lavatio Corporis, que era había un carrusel con unos caballos, era la exposición y eran unos caballos que habían muerto, y entonces durante la exposición se iban desintegrando, ¿no? Y entonces lo que conserva el museo, lo que conservó el museo fue la estructura del carrusel, ¿no? Los fierros. Pero la obra de arte era el carrusel, eran los caballos, eran las fotografías, porque aquí hay dos niveles de obra de arte, ¿no? La documentación fotográfica, entonces la fotografía documental como obra de arte, o solo como documentación. Los caballos ya no podían estar, ¿no? Aparte de que fue un gran escándalo, según sé, porque no nada más fue este carrusel, que este carrusel era de lo más como impactante para la gente, la audiencia. Y ¿qué valor acabó teniendo el carrusel, o sea, los fierros, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos convoca un poco a qué estamos archivando, cómo lo estamos archivando. Por eso me gusta tanto esta frase de Anne Goldman, que también es la autora de mi tesis doctoral y por eso la cito con cierta facilidad, porque destruimos las reliquias, en este caso del patriarcado, pero destruimos las reliquias o nos van a servir para un archivo de algo, ¿no? Y Mónica Mayer, como una de las artistas más importantes en este país, archivando y con un trabajo monumental, archivístico, de crítica y de todo, pues nos puede dar como muchas luces. ¿Qué se archiva? ¿Cómo lo archivamos? Y creo que es muy pertinente en este momento preguntarnos qué queremos archivar, hasta dónde, ¿no? Sí. Tomando un poco lo que menciona Pilar, tanto en su participación como en la lectura, creo que también, y de tu pregunta, creo que está como reconocer las metódicas y las metodologías, ¿no? O sea, creo que desde dónde y cómo lo hacemos es más una cuestión metódica y que eso es una tarea más para los artistas que trabajamos con archivo y que tenemos otro tipo de infraestructura, no necesariamente institucional, para poder catalogar o archivar este trabajo y que desde hace ya varios años encontramos en la web una posibilidad para hacer ese archivo más independiente y como más extenso, a diferencia de un archivo institucional que sí necesita de ciertas metodologías, que no metódicas, sino metodologías y que implica numeralias, tesauros, catalogación, una serie de cosas que
pues justo desde estas teorías, pues es tratar de no caer como en esas descripciones tan topográficas de la imagen para saber qué hay o no en ella. Entonces yo haría esa diferencia, ¿no? O sea, como el archivo desde las artes que funcionan metódicas, como bien mencionan a Pinto mi raya, pero también, por ejemplo, el proyecto que están llevando de despatriarcalizar el archivo, que también viene con romper esos tesauros y esas metodologías. En fin, eso. Sí, creo que es claro, o sea, urgente incluso pensar en la posibilidad de que las instituciones se hagan blandas, ¿no? Y sean porosas, se permeen. Y de alguna manera, no para continuar esa estructura de epistemes, sino que justamente que en términos de política institucional siempre haya un diálogo con las colectividades, ¿no? Con los grupos que están generando este tipo de pensamiento radical y que justamente tiene que ver con esa imaginación de poder concretar posibilidades otras de convivios distintos, dislocados y justamente que se respeten también que son dislocados, que es la naturaleza de este tipo de trabajo, que no solamente son de expresión artística, sino de expresión política, afectiva, colectiva, que obviamente desordena la lógica de una institución. Me encanta esa diferencia que tú haces respecto de lo metódico, como el trabajo artístico activista, versus lo metodológico que sería lo institucional, ¿no? De hecho, en una exposición que pude hacer con un grupo de colegas en el MOAC sobre performance en México, con Solenaro, Cristian Aravena y Alejandra Moreno, justamente abre el catálogo poniendo todas las nomenclaturas que hay sobre la performance y la arte acción en México, que son, de hecho, traídas por los mismos artistas, no son invenciones de nosotros como investigadores, curadores, sino que fueron recogidas a partir del trabajo de archivo que la misma práctica, la misma praxis propone. Y eso es súper interesante porque salimos de esa cosa curatorial que muchas veces como que coloca y el espectador, la espectadora piensa que es como la verdad. No, nosotros intentamos como de alguna manera contaminar. ¿Quieren comentar algo sobre tu práctica sobre todo? No sé, ¿se oye? Ah, pues justo con lo de tu pregunta, bueno, ya lo dijo el compañero, creo que hasta mejor que como yo lo diría. Creo que este archivo corresponde, o la forma de ver el archivo corresponde a la intención que se tiene a trabajar en ello, ¿no? Por ejemplo, yo desde la perspectiva como investigador, pues lo veo como una forma de memoria y de rescate, ¿no? Pero él como artista la ve desde otra forma, en la cual quiere romper ese patrón o esa hegemonía y verlo desde una obra de arte que transgrede probablemente, ¿no? Y pues también pensando en esta cuestión de la memoria, el documento, ¿no? Uno como fotógrafo pues tiene siempre esa necesidad de documentar, guardar. ¿Por qué? Porque quieres tener ese registro de lo que está sucediendo, ya sea un evento, ya sea una acción, una obra de arte, pero tienes esa necesidad de fotografiar, documentar y archivar, lo guardas. ¿Por qué? Porque te va a servir de algo, ¿no? Y hay una maestra que tengo que siempre nos dice a nosotros los artistas, fotografía, ¿por qué? Porque cuando alguien quiere investigar tu trabajo, va a haber evidencia de ello, va a haber una memoria, y si no hay, ¿cómo vamos a saber que eso es lo que tú hiciste? ¿No? O sea, tiene muchas aristas y muchas formas de ver el archivo, ¿no? Y en una contemporaneidad como la nuestra, en donde se busca muchas veces romper pues como estos patrones institucionales que son muy difíciles de romper, ¿no? O sea, porque pues por ejemplo yo como investigador pues me enfoco y sigo estos patrones para poder realizar una investigación correctamente bien hecha, ¿no? Y pues ya en general es eso. Luego te pues yo no sé, en la práctica curatorial y artística
no sé si a mí no me preocupa tanto la cuestión de la categorización, sino todo el aparato detrás de eso, ¿no? Porque al final de cuentas podemos cambiar como las categorías, las podemos abrir, las podemos como cuestionar, pero si el aparato detrás sigue siendo el mismo, entonces solamente hay un cambio como de la nomenclatura, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante también es justo como que todas estas narrativas puedan entrar como en los espacios institucionales para que obtengan el lugar que merecen como dentro de la narrativa como general, ¿no? Exactamente, o sea, que tengan primero un lugar que no se les ha dado. Y creo que de las 4 ponencias justo es como el cuestionamiento principal, aunque de cierta manera también me deja mucho pensando lo que mencionó Pilar sobre esta nomenclatura y el decir el arte y el arte hecho por mujeres, ¿no? Como en esta división sí hay una predisposición importante que debe ser como cuestionada, porque a final de cuentas creo que lo llegué a mencionar en la ponencia. El chiste es que tampoco estas identidades, digamos, condicionen su participación, ¿no? O sea, como una cuota de género, ¿no? O sea, que no haya una especie de cuestión, por ejemplo, en esta división de crear exposiciones de diversidad sexual que no dependa de la identidad de la persona como tal, pero que sí se abra para que haya espacio como para estas diversidades. Entonces, es algo como muy… ahí ya hay una categoría, ¿no? Entonces, es como difícil cuestionarlo sin también replicarlo. Yo creo que lo interesante ahí sería como cómo cambiamos todo el aparato para que aunque haya una categorización pueda ser un poco más, bueno, creo. Me encanta porque justo también en los ejemplos que tú pusiste, Histerix, el caso chileno también. Bueno, vamos a abrir al público. Si hay también comentarios en línea, por favor, arrójenlos. Hasta el momento no me ha llegado. No sé dónde está el micrófono. Ahí está. Bueno, a mí lo que se me ocurre es que ya es tiempo de pedir a los museos que se abran, pero a fuerza, con acciones agresivas, porque se me ocurre, por ejemplo, ¿no?, que se ponga en las cédulas de los museos obra de, se me ocurre ahorita, Miguel Ángel, homosexual, Da Vinci, se supone, Daphne Hockney, sí es, así, para que la gente se dé cuenta que se ha ocultado su sexualidad y que se les impide el paso a las obras directamente con esa visión, ¿no?, de esa sexualidad. Entonces, acciones más agresivas y que los museos exigirles que se abran a tener obra que ocultan y que tenga una cuota, como se pide en los museos, que se abran los museos a las artistas mujeres, igual que se pida a los artistas homosexuales, que los ponen pero escondidamente. Juan Soriano, homosexual. A ver, quita las obras de los artistas homosexuales a los museos. ¿Qué porcentaje quedaría? ¿No? Porque la gente no está consciente. De las mujeres también, de las mujeres gays. No están conscientes de la vida que tanto influye en esa mente pendeja de categorizar la sexualidad con el trabajo. O sea, Miguel Ángel no era fregón por ser homosexual, pero tampoco era un asco por ser homosexual. Ningún artista debe ser catalogado por su sexualidad, y menos si es motivo o motor de su obra. Entonces es tiempo de romper, pero violentamente en los museos, no sugerirles que se abran, que hagan una exposición. No, ya que sea permanente, que se dejen de ñoñerías. Bueno, esa es mi idea, no sé qué piensan, esa es a todos ustedes. ¿Qué pensarían de hacer una acción dura con los museos, ¿no? Y un museo, vamos contra el Museo de Arte Moderno, pues órale, vamos. Y pedirles y exigirles, a ver, sexualicen a los artistas. ¿Por qué impiden la entrada? Y los que tienen lo ocultan,
¿No? Entonces, bueno, esa es una pregunta abierta para ustedes. Gracias. Gracias a ti. Aquí ya listo para... No estoy de acuerdo, por varias razones. Uno, el término homosexual es un término que surge a mediados del siglo XIX. La cuestión gay es una cuestión que viene del siglo XX. Entonces no podemos encasillar a identidades a las que históricamente no les pertenece el término, no les pertenece la cuestión identitaria. Dos, estoy de acuerdo que las instituciones tienen que abrirse para, pues, en una cuestión más afectiva y efectiva para la comunicación. Sin embargo, creo que también es decisión del propio o de las propias artistas salir de ese closet. No le corresponde a la institución hacerlo. Habrá personas también que su trabajo está completamente vinculado a su preferencia o identidad de género, y ahí es donde uno podría trabajar un poco más, que es lo que pasó en la exposición del Museo de Arte Moderno, que se realizó en agosto. La curaduría estuvo guiada por una serie de artistas que forman parte de la misma colectividad, y que los artistas estuvieron cuidando en todo momento tanto la escritura, la investigación y el montaje. Ahí hubo una cuestión afectiva por parte del museo para abrir. Si empezamos a caer en ese rubro, creo que estamos ejerciendo el mismo sistema de violencias epistémicas que han silenciado los propios discursos. También hay otro tipo de artistas, como el caso de Warhol, que nunca ocultó su preferencia sexual, pero que la historia del arte se encargó de hacerlo. Robert Rauschenberg también, ¿no? Pero de ellos sí tenemos una serie de documentación en diarios que nos permite asumir eso, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí tenemos que ser cautelosos con las formas en las que vamos a hacer. Creo que la parte de las metodologías, en cómo estamos leyendo los archivos y en cómo los vamos a formar y a presentar, yo lo decía, es en primera persona, son mis inquietudes, son mis necesidades, y es la forma en la que esas imágenes y esos objetos me interpelan. Entonces, bueno, son esas medidas precautorias que tenemos que tomar para que no violentemos ningún tipo de identidades, ¿no? El ejemplo más claro en este momento para mí es el Museo de Arte Moderno, que hizo ese trabajo como muy, muy cuidado. Pues bueno, coincido un poco con el compañero, ¿no? Esta forma forzada, ¿no? de pues salir del closet es algo un poco violenta, ¿no? Pero sí considero que la apertura en las instituciones, en los museos, especialmente estos grandes museos, ¿no? Los de grandes renombres, ¿no? Me acuerdo que en 2014 se inauguró en el MUNAL la exposición del hombre al desnudo, Dimensiones de la masculinidad en 1800, en donde hubo una gran apertura hacia los artistas y el público gay, ¿no? El público LGBT. Yo me acuerdo que estaba haciendo mi servicio social, y pues la mayoría de los visitantes eran hombres gays, parejas gays, lesbianas también, y la curaduría y la investigación se manejó desde una perspectiva pues bastante bien, institucionalmente bien hecha, ¿no? Pero con esta intención de aperturar ahora sí que la expresión hacia los artistas y hacia el público gay, ¿no? Probablemente se quedó en esa exposición y los grandes museos no lo han podido retomar, y lo han hecho tal vez a cuentagotas, ¿no? Como también podemos recordar el Zapata gay de Chaires en Bellas Artes, ¿no? Pero son como pequeñas gotas que caen en digamos en este ámbito, ¿no? Sí existen otras galerías como la Galería José María Velasco, que tiene bastante apertura ante todo lo que es el arte LGBT y su público, pero probablemente sí, en parte
falta llegar a esos grandes museos, hablando desde pues, las instituciones museísticas, falta llegar a esos grandes museos y que esta expresión no sea limitada nada más a una investigación que probablemente también está enfocada y ligada a esta hegemonía patriarcal, que es como la forma en que se ha contado la historia del arte, pues, hasta ahora. Y que, retomando lo que dices, que sí se ha llegado a esos museos, pero que nos hemos enfrentado a una cuestión de censura, porque en el 2000, pero sí, censura no de la propia institución, sino de gobierno, bueno, que es parte de lo mismo. En 2000, no me acuerdo si fue 15 o 16, en el Museo de la Ciudad de México se hizo la exposición Chivo Expiatorio, que solo estuvo ya de su inauguración, porque dentro de esa exposición se mostraban una serie de cifras de el avance de números de personas que vivían con VIH en Ciudad de México. Y esas cifras no coincidían con las que el gobierno de la Ciudad de México estaba arrojando. Las del gobierno de la Ciudad de México iban a la baja y las cifras que nosotros teníamos iban arriba. Nos pedían que quitáramos toda esa pieza, pero era una pieza que abarcaba toda una sala. Entonces era como cortar desde el inicio la propia exposición. Y pues nos montamos en nuestro tren y no decidimos quitar esa cifra o ese dispositivo. La exposición se inauguró y al otro día se clausuró. O sea, ya no, porque el mismo gobierno, el gobierno de la Ciudad de México así lo indicó. Y una cosa, pues, un tanto similar ocurrió en el MUAC con la exposición de archivo cero positivo, que ahí no fue propiamente el gobierno, sino una pandemia la que obliga a cerrar esa exposición y que se desaprovechó una gran posibilidad para hablar de dos pandemias completamente distintas, pero con el mismo grado de estigmatización, pensando que también cuando se empieza a ver cómo es el modo de contagio del COVID, pues hay un alto índice en relaciones sexuales, y entonces a los primeros que encierran es otra vez a los maricones, ¿no? Así como de ustedes a sus cuartos, no salgan de ahí. Entonces, volvemos a ese punto, ¿no? Se pierden esas oportunidades y, bueno, ejercicios han habido, ¿no? Pero también, por ejemplo, desde la Facultad de Arte y Diseño, que se decida desaprovechar el archivo de Antonio Salazar para no hablar de arte gay, de arte queer, de arte LGBT, pues también es una obligación que nosotros, los que formamos parte de esa institución, tenemos que rescatar para que no se olvide, porque es una pieza clave para nuestras colectividades. Entonces, pero aquí el punto es que, pues sí, ya están, digamos, como en ese mismo tren, no hay una salida forzada de ese secreto. Claro, finalmente siempre nos pisamos el zapato con el tema de la institución, cuál es el papel, el rol del museo en ese sentido, quizás rescatando un poco esta motivación, más que llegar al lugar de ponerle nombre al artista si es gay o no es gay, sería generar un dispositivo como un texto que implique que toda la colección está enmarcada en diversas sexualidades, identidades que son todas, o sea, que no son todas iguales, ¿sí me explico? Como hacer perdurar un discurso que integre, no que esencialice, ¿sí me explico? Y en ese sentido, claro, a pesar de todas las luchas que han habido por la visibilidad de estas disidencias, e incluso también con el rol que Pilar cumple acá desde la perspectiva feminista, que ha sido duro porque llevamos décadas con el tema de la pelea con cómo enuncian los aparatos estatales las diversidades de la cual el Estado depende, que es la sociedad misma, ¿no? No sé si me entiendo. Paso. No sé si... Gracias. ¿Se oye? Sí. No sé si Pilar o cualquiera de los ponentes, a mí me surge una pregunta en cuanto a esta figura de la masculinidad armada, o sí, fue en esos términos, ¿cómo? De armadura. El hombre armadura. Sí, que es la imagen estereotípica del patriarcado. Viene luego un reforzamiento en la imagen fascista,
en la imagen del nazismo, en la imagen del fascismo vigentes, acerca de la masculinidad y de un tipo excluyente de masculinidad. Me gustaría que, si quieren o pueden, comentaran sobre esto. Me parece que más que un tipo de masculinidad es que estamos inmersas, y siempre me pasa, ¿no? Que desde el feminismo, y no porque yo diga soy feminista, me dicen, eres feminista desde hace muchos años. Tú dices, es que esta silla fue planeada para que se sentara un hombre en ella. No fue planeada para que se sentara una mujer. Luego las mujeres se tuvieron que sentar en la silla porque estaban cansadas, ¿no? Y parece muy tonto lo que estoy diciendo, pero es muy cierto. Todo está pensado desde el androcentrismo. De hecho, dentro de mi tesis, estaba yo analizando un poema de Charles Olson, Maximum Poem, el poema heteropatriarcal por excelencia, muy reciente, ¿no? Mi tesis va sobre poesía épica contemporánea, cómo las mujeres toman el poema épico, que es el género heteropatriarcal, el héroe, el dios, el guerrero, el dominante, y la retoman y la deconstruyen, ¿no? Entonces, bueno, está este poema de Charles Olson, y entonces dice, un investigador le pone el homo maximum, y de repente empiezo a pensar, bueno, es que estamos pensando en el homo sapiens, y estamos pensando en el homo erectus, y estamos pensando en el homo videns, y estamos pensando en el homo ludens. No hay modo, no hay modo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos proponer? No es nada más que sea como una figura del nazismo o el hombre armadura o el hombre… Creo que las palabras mismas, y cuando te dicen el lenguaje incluyente, no es el lenguaje incluyente. El lenguaje está permeado y estamos usando esas palabras y tenemos que ser conscientes de, más allá de una actitud muy agresiva, ya cuando te dicen el homo sapiens, dices, ya deje de pelear, ¿no? Hay un tema que es el chamán. Resulta que es una palabra de origen siberiano, pero que en el lenguaje siberiano es chamán. Y entonces la gente anglosajona que trae el término dice, chamán, entonces es hombre. No, eran mujeres. Y entonces esto te habla de una vez y otra vez, y nuevamente nos estamos enfrentando a una realidad. Ahí, tomé algún curso en la Universidad de Barcelona que decía precisamente sobre el baño, ¿no? Sobre la taza de baño, el excusado, que estaba diseñado para hombres, no para mujeres. Todo está diseñado para hombres. No sé si fascistas, no lo sé, pero sí está pensado desde el Homo sapiens. Entonces, ¿cómo podemos acometer? Sería muy padre, vamos a crear un nuevo lenguaje, o vamos a crear un nuevo idioma, o vamos a crear una nueva forma de… Pero si ya lo tenemos aquí, ¿cómo entonces podemos burlarnos de eso y reescribir la historia, ¿no? Hay un libro muy bello, y de verdad vale mucho la pena que lo lean, de Chantal Maillard, que se llama La compasión difícil. Es muy fácil tener compasión por las víctimas. Hay que empezar a tener compasión por Medea, las villanas, ¿no? Yo quisiera recuperar lo que preguntas de este hombre armadura, y también creo que, digamos, como desde la construcción de los imaginarios gays específicamente, se utilizan esas estructuras como posicionamientos políticos de representación, porque en el caso de Tom Phelan, que está haciendo su trabajo en un periodo entre guerras, donde la homosexualidad todavía es castigada y se asocia a lo débil, ¿no? Como un hombre débil, tienen que ocupar esas imágenes para representar que no implica una debilidad, ¿no? O sea, no es algo negativo. Entonces entran en esas estéticas fascistas, militares y demás, pero como en una contravisualidad, ¿no? Para apelar a que no implica una debilidad. O en el caso de Manuel Puig, él escribe un texto que se llama El error gay,
Y entonces dice que pensarnos gay implica pensarnos desde una cuestión diferencial desde el patriarcado, desde la posición masculina. Entonces que no existe la homosexualidad ni la cuestión gay, sino hombres que tienen sexo con hombres y que disfrutan de eso. Y entonces entra en otra construcción visual de ese espectro de tener sexo con hombres, ¿no? Que hoy se está recuperando en una cuestión para pues, legitimar otro tipo de prácticas sexuales, no necesariamente homosexuales. Entonces vamos viendo cómo esas estéticas militares han servido para construir contravisualidades y marcar otro tipo de territorialidades desde la cuestión gay. Bueno, yo hablando desde la investigación que estoy haciendo y no necesariamente desde la perspectiva entre que si el desnudo es homoerótico o erótico, justamente dentro de este catálogo del hombre al desnudo, dimensiones de la masculinidad, Adolfo Mantilla pues menciona que sí, justamente esta representación del hombre acorazado, del hombre armadura, obedece en ese tiempo o en su tiempo a una representación fascista y no necesariamente del hombre desnudo, sino una representación general del hombre para darle esta connotación política, esta connotación de poder, porque no necesariamente estas representaciones del hombre acorazado eran desnudos, ¿no? O sea, tenemos todas estas manifestaciones de pinturas, esculturas de políticos poderosos retratados estoicamente, ¿no? Y sí, justamente obedece a ese fascismo y a ese representación política y del poder que ahora sí que el Estado, en algún momento lo menciono, necesitaba para representar lo que estaba aconteciendo en ese momento en su historia. Y creo que sigue siendo una historia pues contemporánea, ¿no? Seguimos permeados por esta ideología del hombre fuerte, del hombre varonil, del hombre poderoso, independientemente de los contextos y los sectores en los que nos encontremos, ya seamos gays o no, heterosexuales, esta figura del hombre acorazado sigue estando presente. No sé si contesté la pregunta. ¿Alguien más en el público y en línea? ¿Por allá? Allá al fondo. ¿Allá al fondo? Sí, por favor. Bueno, con relación a lo que están comentando del hombre acorazado y todo esto, creo que sobre todo lo que habría que ver es de qué manera el concepto de homosexual, etcétera, ha ido cambiando de acuerdo a todas las épocas. O sea, tú no puedes considerar que toda la historia de la humanidad ha menospreciado o ha discriminado o ha estigmatizado o ha cuestionado la cuestión homosexual. En muchas etapas esto no fue cuestionado, esto fue aceptado, o sociedades como, bueno, ahorita que mencionaron a Miguel Ángel, hasta donde yo sé, eso no se cuestionaba en el Renacimiento. Entonces, bien, hay que irse un poco a toda la historia de las ideologías para ir viendo cómo van cambiando acorde a las nuevas posturas económicas, ideológicas, políticas, etcétera, y que eso va dando pie a estos conceptos moralizantes o a estos conceptos de discriminación, de cuestionamiento, de reprobación, etcétera, y evidentemente en una sociedad fascista, en una sociedad como fue la alemana, la hitleriana, etcétera, sí se cuestionaba todo esto, independientemente de que muchos de ellos además practicaran el homosexualismo, etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones mucho de esta doble moral y de toda la cuestión de esta sociedad, de cómo te va estigmatizando. Y cuando mencionaban, por ejemplo, si en un museo tienes que poner, que creo que era lo que planteaba, ¿no?, que poner que el artista es gay o no, eso también es una discriminación o una manera de visualizar, pero no precisamente porque se le está integrando, sino al contrario. Yo pienso que la sociedad debe de ser mucho más homogénea, cumplir con todos estos estándares y no estar estigmatizando, señalando, diciendo, etcétera, porque evidentemente, por ejemplo, en los artistas mexicanos, si nosotros nos vamos a los años 20,
había estos pintores, ¿no? Como Roberto Montenegro, como Manuel Rodríguez Lozano, como el mismo Agustín Lazo, etcétera, que sí se les estigmatizaba, pero no obstante estaban dentro de la comunidad artística. Entonces, lo que ahora yo veo, que creo que sería lo positivo, es que toda esta problemática se está sacando y se está hablando. Antes se tenía soterrada, antes no se hablaba, antes estaba estigmatizada. Entonces, prácticas como las actuales en los museos, en estas conferencias, etcétera, creo que es lo que se debe de hacer, creo que es lo que tiene de positivo. Hablar, decir, pues, exponer para que de alguna manera se vayan dando los estratos y todos los escalones para llegar a una sociedad mucho más equitativa, justa, y que evidentemente, así como el problema de la mujer de género, esto se tiene que denunciar, esto también para llegar a un nivel en el que todos estos tabús, todos estos elementos moralizantes vayan desapareciendo o se vayan minimizando. Eso es lo que yo vería un poco. Sí, a mí me parece muy interesante esta parte porque justo creo que es importante posicionarnos desde que nosotros estamos haciendo relecturas, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que pensando en el caso de Tom of Finland, justo tiene como un contexto específico y una función específica en su temporalidad. Sin embargo, hoy en día está siendo absorbida de otra manera, como la imagen, ¿no? Entonces también establece como nuevas narrativas y nuevas formas de pensar estos archivos y estas imágenes. Pienso, por ejemplo, en la práctica famosa del cruising, que tiene que ver con puntos de encuentro que eran clandestinos en algún punto, ¿no? Donde digamos que la exposición digamos, de afecto o un encuentro entre personas homosexuales en vía pública a la luz del día, pues era prácticamente imposible de imaginar, ¿no? Hoy en día ya no se puede proponer como una cuestión de posicionamiento político crítico porque ha cambiado su función, ¿no? También la manera de relación, digamos, de todo el colectivo es diferente, ¿no? Ya es más pública, no podemos decir que ya está resuelta, pero de cierta manera también tiene que ver con que tanto la imagen como la práctica tiene que seguir evolucionando, ¿no? Creo que por eso es importante mencionar que hay que seguir generando un estudio, ¿no? En relación a la pregunta anterior, que yo ya me atrasé con las preguntas, pero en relación a la pregunta anterior, como estos modelos, creo que sí es importante no tanto quedarnos en el cómo funcionan, sino más bien cómo los vamos a reinterpretar, ¿no? Cómo vamos a aprovechar esta figura hipermasculina, digamos, a este hiperhombre, para plantear nuevas formas de ser, ¿no? Y también nuevas formas de construirnos de manera identitaria, tanto hombres como mujeres, como personas LGBT. Entonces yo creo que eso sí es importante, también pensando, por ejemplo, en esta cuestión de la exposición con los nombres, bueno, con las identidades sexuales, no sé, digo, también me pareció como un poco violento, un poco agresivo, pero a final de cuentas también creo que, como mencionaban, tiene que ser parte como del consenso, ¿no? Tal vez yo creo que desde un posicionamiento político yo sí participaría en una exposición de ese tipo, mientras también en las otras fichas apareciera, no sé, mujer, hombre, o sea, como dentro de todas estas definiciones pudieran ser criticadas todas estas estructuras, ¿no? A final de cuentas, digo, podríamos poner edad, peso, religión, y qué tanto importaría, ¿no? O sea, y qué tanto influiría en la lectura. Entonces, creo que sí es importante pensar que todas estas imágenes que estamos revisando también las estamos leyendo desde nuestro contexto, y es importante ver no tanto dónde se posicionó el artista, sino desde dónde nos posicionamos nosotros para leer estas obras. Y bueno, bueno, yo, con respecto a lo que decía, justamente ayer, es como un poco más anécdota, en mi trabajo, ¿no? Me preguntaban, amor, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer en la ponencia? A ver, practica aquí, ¿no? Entonces, yo estaba hablando de justamente mi temática, ¿no? Y uno de mis compañeros dice,
pero es que la homosexualidad en la antigua Grecia sí estaba bien visto, ¿no? Y pues lo que respondo es que en la antigua Grecia no existía la homosexualidad, o sea, no existía este término. Este término pues se implementó como a mediados del siglo XIX y fue como una mera forma de etiquetar, ¿no? Entonces, pues, medicalizar, justamente. Sí, porque era un nombre a una enfermedad, ¿no? Era como un estilo de vida o un gusto o una forma de vivir, era una enfermedad, ¿no? Entonces, pues sí, justamente como menciona, ¿no? Tendremos que ver cómo esto de ser gay, ser LGBT, ser homosexual ha ido cambiando, transformándose en la historia, ¿no? En qué momento de la historia ni siquiera existía, en qué momento se condenó y en qué momento todo esto explotó y se liberó, ¿no? Y esto pues siento que obedece tanto a los contextos históricos, políticos en los que vivió la humanidad y también al menos pensando en una contemporaneidad, cómo los mismos humanos nos identificamos y nos percibimos, ¿no? Por ejemplo, mencionaba el compañero sobre esta exclusión que hay justamente dentro de lo mismo LGBT y a mí me surge una pregunta. Todos estos sectores que están excluidos o que se sienten excluidos, ¿se sienten identificados con estas normativas de nuevo LGBT, esta nueva ideología? ¿Quieren pertenecer? Y si es así, ¿por qué quieren pertenecer si están siendo excluidos, ¿no? Digo, yo como un hombre que me identifico hombre gay, homosexual, en los cuales siempre he tenido una postura política en cuanto a lo que es la ideología LGBT, que no me parece una ideología que realmente sea incluyente, no me identifico, ¿no? Y no quiero pertenecer. Tengo un estilo y una ideología que manejo y pues al menos no me siento ya frustrado por no pertenecer, pero siempre platicando con otras personas justamente escucho sobre esta exclusión, ya por tu físico, por tu color de piel, porque si eres afeminado, si no eres afeminado, todo este tipo de exclusión en el LGBT y que quieren pertenecer, pues siempre me pregunto, ¿por qué quieren pertenecer si están siendo excluidos? ¿No? Es que justo ahí pienso en el Avia Yala, todo lo que nos ha entregado la epistemología feminista y los estudios desde el sur, respecto de cómo nos nominan y cómo también nos autonominamos, ¿verdad? Y en ese sentido, vienen a romper ese tipo de transferencias que se hacen tanto desde el activismo hacia este lugar que nomenclaturiza, como también aquello que ya está nomenclatarizado, nosotros venimos a desmantelarlo también. ¿Por qué nos vienen a poner nombres si nosotros no nos sentimos representados por ese tipo de siglas que son además peyorativas? LGBTQ, ¿verdad? Siempre terminan haciendo eso. Como, ¿en serio se lo están tomando con ese nivel de chiste? Y lo otro es que pienso entonces en la complicidad. La única solución, o la solución que estoy viendo en este minuto ahorita, es cómo, en tanto activistas, artistas, investigadores, curadores, etcétera, generamos complicidad con la institución para que en ese momento de la coyuntura se genere esta posibilidad o esta potencia de comprender que somos finalmente sujetos diversos y que ojalá lleguemos al minuto en que no haya que hacer categorizaciones, ya basta. O sea, me encanta cómo analizáis también el tema de la cédula, sí, somos gays, pero también te peso 80, 1,80 de estatura, etcétera, soy chileno, bla, bla, bla. O sea, ¿cuál es el punto, no? ¿Podríamos hablar de la Via Yala de repente? Todo lo que la Via Yala, las epistemologías del sur, como la epistemología feminista también nos ha dado un montón de herramientas para romper con estas formas de transferencia. Ahora, ¿me escucha? ¿Esta se escucha? Sí, ¿verdad? Ahorita que estaban platicando de todo esto, me acordé de que recientemente tomé un curso sobre contracolonialidad. Si yo ahorita me pongo a escribir yo, Pilar, desde mi ser Pilar, me pongo a escribir sobre LGBTIQ+, y lo que quieran, lo estoy haciendo desde la… ya me están diciendo que ya me calle. Desde la fíjense, no me dedico a los medios de comunicación, pero entendí su seña. Entonces, dije, o me quiere matar o quiere que yo me calle. Entonces, rápidamente, desde la post, ¿no?
o desde la D, pero llega un grupo de personas desde el sur precisamente y dice, estoy en contra de esto, ustedes me pusieron esta etiqueta, una etiqueta y ando por la vida con una etiqueta, la etiqueta de tal cosa, de gay, de homosexual, de lesbiana, de lo que digan. Y si de repente esa etiqueta no me queda, un poco lo que yo estaba diciendo del Homo sapiens, ¿no? Ya desde el Homo sapiens tengo que hacer todo un discurso, ¿no? Y estas etiquetas nos las vinieron a poner en el siglo XIX con el tema médico o en el siglo XX con una serie de reivindicaciones que se tenían que conseguir, ¿no? Entonces creo que un poco hay un momento que tenemos que pensar, sí, entiendo que ahorita es el momento de hacer este tipo de exposiciones, de hacer este tipo de investigaciones, esperemos que en 20 años sea lógico y no tengamos que poner en una etiqueta, soy gordofóbica, soy gordofílica, me gustan el chocolate o que quiere que cortemos. Ya se quedaron con la duda. Bye. Perdón por eso, pero yo exprimo el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido una conversación fascinante, despierta muchas pasiones y afectos y políticas, y eso está muy chido, sobre todo en estos encuentros son para eso. Así que agradezco a la mesa, agradezco el tiempo que se tomaron, agradezco a los que participaron y seguimos conversando en el café. Gracias. Gobierno de México.